Dios nos bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios porque tenemos la oportunidad nuevamente de poder tener un estudio de su palabra. Estamos hablando acerca del tema cuál debe ser el carácter del cristiano. Y pues estamos en un punto donde decimos que los seres humanos sin las emociones que Dios ha puesto en nuestras vidas seríamos sin carácter, no tendríamos carácter para hacer la obra del Señor. Decíamos que seríamos como un robot sin sentimientos. Así que es muy importante nuestro carácter. Dios lo ha puesto en nuestras vidas porque es necesario para que nosotros podamos actuar de una manera que pueda ser útil al Señor. Pero como decíamos, de repente el enemigo, pues a través de la desobediencia, ha hecho que nuestro carácter también pueda ser en contra de la obra del Señor. Pero Dios ha hecho todas las cosas bien, como miramos al principio. Él creó todas las cosas, terminando su creación con el hombre y vio que todo era bueno, ¿verdad? En gran manera. El día de hoy quiero que analicemos, hermanos, que Dios ha escogido a través de todos los tiempos a hombres y mujeres para que realicen su obra, para lo cual necesitaban y se ha necesitado siempre tener un buen carácter y temperamento. Por ejemplo, Dios escogió en el Antiguo Testamento a muchos hombres y mujeres. Quiero mencionar por lo menos a unos dos o tres de ellos. Por ejemplo, tenemos aquí en el Antiguo Testamento la historia del pueblo de Israel cuando sale de Egipto. Y un hombre es usado por Dios para guiar al pueblo de Israel a su libertad y a una tierra prometida. Ese hombre se llamaba Moisés. Todos conocemos esa historia y vemos cómo Moisés tuvo que tener buen carácter, buen temperamento para poder guiar al pueblo de Israel y poderles enseñar a comportarse como Dios quería. También encontramos en el Antiguo Testamento que este hombre llamado Moisés guió al pueblo de Israel desde su salida de Egipto hasta la entrada de Canaán. Pero usted que ha leído la palabra y ha leído los libros desde el libro de Éxodo hasta el libro de Deuteronomio, no me va a dejar mentiroso que fue muy difícil para Moisés poder hacer ese trabajo. Tuvo que tener un buen carácter para poder guiar al pueblo de Israel y poderle corregir. También tenemos la historia aquí en el Nuevo Testamento de otro hombre, un profeta llamado Elías, que tuvo que enfrentarse a un rey y su esposa malvados, los dos, ¿verdad? Pero especialmente a su esposa, estoy hablando de Acab y Jezabel, que distorsionaron totalmente la adoración del pueblo de Israel eh, en cuanto a llevar al pueblo a la idolatría. Y Elías era el profeta, se enfrentó a ellos con mucho carácter y terminó destruyendo a 400 y pico de profetas falsos de un dios Baal llamado. Entonces, estos hombres mostraron mucho carácter. También hubieron mujeres en el Antiguo Testamento que fueron muy útiles a la obra del Señor, como una mujer llamada Débora. Esta mujer mostró carácter al llegar a ser una jueza en el tiempo de los jueces que guió al pueblo de Israel para que hicieran las cosas correctas. Entonces, hermanos, tenemos en estos hombres y mujeres mucha valentía. En el Nuevo Testamento, igual, hermanos, Dios usó a hombres y mujeres con mucho carácter para poder llevar a cabo la obra del Señor, como por ejemplo Pedro y Juan. Me llama la atención aquí en la palabra de Dios que estos hombres tenían mucho carácter para poder corregir lo deficiente y para poderse enfrentar a los obstáculos que el diablo quiso poner para detener la obra del Señor. Encontramos a estos dos hombres primeramente en el inicio de la iglesia, Pedro y Juan, enfrentándose a los líderes religiosos que eran usados por el diablo para tratar de detener la obra de Cristo Jesús. Recuerdo este pasaje que tenemos aquí en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, en el capítulo 4, donde encontramos que los sacerdotes y los principales de la religión judía habían determinado prohibirles a ellos que pudieran predicar la palabra. Y mire la respuesta de ellos. Dice, vinieron estos hombres y llamándoles, dice, les intimaron
que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y en el capítulo 5 y el verso 29, mire lo que dijeron estos hombres. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto no era tan fácil hacerlo, hermanos. Se necesitaba carácter para poder tener el valor para enfrentar a estos hombres, porque tenían un poder para matar a aquellos que se opusieran a sus reglas. Así que Pedro mostró carácter, igual que Juan. Asimismo, el apóstol Pablo, tenemos allí en este apóstol un gran ejemplo de carácter también para corregir lo deficiente. Si usted lee allí en 1 Corintios, en el capítulo 5 y el verso 5, tenemos un caso donde un hombre se había metido a vivir con la esposa de su padre, pues decimos era su madrastra, y no se le había dicho nada, no se le había exhortado, y Pablo lo exhorta duramente a la iglesia de Corinto y a este hombre, y se le reprende y es puesto de alguna manera en disciplina. Entonces, tenemos mujeres como una mujer llamada Priscila, una mujer llamada Febe, que fueron mujeres que tuvieron carácter para poder apoyar la obra del Señor. Hermanos, que Dios me les bendiga, y si Dios lo permite, continuaremos el día de mañana analizando lo importante que es tener carácter para poder dirigir la obra del Señor. Su hermano en Cristo, Arturo Torres.